Todos hemos sido testigos de los muchos casos sobre psicópatas en la sociedad. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando dos personas con ideales sumamente retorcidos deciden casarse? Y peor aún, formar una familia. Pero no me refiero a solo un par de hijos, sino a una familia de 15 integrantes. Te advierto que conforme avanza la historia, esta se vuelve cada vez más perturbadora. Este es el caso de la familia Turpin. David Turpin y Lois Robinett son los protagonistas de esta inquietante historia. Ellos se conocen en la década de los 80 y Lois, con apenas 16 años, decide escaparse de casa para casarse con David, quien ya tenía 23 años. Claramente esto enfureció al padre de Lois, y él, al ser un sacerdote, estaba en contra de este matrimonio prematuro, pero no pudo hacer nada para evitarlo. David y Lois, ya casados, deciden identificarse como cristianos pentecostales conservadores, así que ellos creían que los hijos eran un regalo divino de Dios y que deberían tener tantos como Dios quisiera mandarles. Así que bajo esta ideología, entre 1988 y 2015, trajeron al mundo a 13 hijos, conformados por 3 niños y 10 niñas. Pero lamentablemente, esta pareja no tenía ni la más remota idea de cómo criarlos correctamente. Poco a poco, empezaron a surgir conductas preocupantes por parte de los padres. Los Turpin imponían una disciplina férrea en el hogar y obligaban a todos sus hijos a obedecer sin cuestionar, memorizar pasajes completos de la Biblia y poco a poco aislarse del mundo exterior. Ninguno de ellos asistía a la escuela e incluso David tuvo el atrevimiento de registrar su casa como un colegio privado llamado Sandcastle Day School. Él mismo les impartía clases y de esta manera obtenía el control total sobre la vida de sus hijos. La historia se vuelve aún más perturbadora cuando la familia decide mudarse a Texas. En 1999, la pareja decide comprar una propiedad en una zona rural cerca de Rio Vista. Esta era una casa amplia y aislada, el lugar perfecto para criar a sus hijos, lejos de lo que ellos llamaban la corrupción del mundo exterior, y para ejecutar la escalofriante forma de controlar a su familia. En este punto, los padres ya empezaban a aplicar castigos crueles al que se atreviera a desobedecer sus estrictas reglas. Si alguno de los niños desobedía estas reglas, era golpeado y confinado durante días, y en algunas ocasiones durante semanas. También, el alimento se les restringía como parte del castigo. Estos castigos se volvieron el pan de cada día de los niños, hasta que en el año 2007, la pareja decidió cruzar cualquier límite. Este año, David y Lois decidieron mudarse temporalmente a otra casa, pero solo se llevaron a 2 de sus hijos más pequeños, y se les hizo una buena idea abandonar temporalmente a sus hijos, prometiéndoles que regresarían con víveres regularmente. Pero esas visitas eran muy breves, y el suministro de agua, comida y productos básicos que les dejaban simplemente no alcanzaba para todos los niños, e incluso ellos mismos relatan que en algunas noches no había nada de comida, y para sobrevivir lamían cucharadas de capsu o mostaza, e incluso tragaban trozos de hielo para tener la sensación de saciedad en el estómago. Y este sufrimiento se siguió repitiendo hasta el año 2010. Después de tantos años, los padres de la familia por fin deciden llevarse a todos sus hijos a vivir nuevamente con ellos, pero ahora en California. Esta nueva casa ya no era un lugar completamente aislado y lejos de la sociedad como el anterior. Ahora sí tenían bastantes vecinos, pero eso solo hizo que los padres se volvieran más estrictos para evitar cualquier contacto de sus hijos con el mundo exterior. Pero claramente, los vecinos siempre notaron algo raro en esa casa. Tan solo imagina ver una familia así de numerosa, donde todos los niños estaban pálidos por la falta del sol y bastante delgados con síntomas de desnutrición. Esto claramente levantaba la sospecha de que algo extraño pasaba ahí dentro, pero nadie en los alrededores se atrevió a hacer algo por los niños, ya que los padres se encargaban de mostrar una supuesta vida feliz con sus hijos en redes sociales. Subían fotos del día que llevaron a todos sus hijos al parque de Disneyland y también publicaron la fiesta que hicieron en su renovación de votos matrimoniales. Todas estas fotos y videos solo mostraban una falsa realidad y ayudaban a eliminar cualquier sospecha por parte de familiares o vecinos, sobre todo el infierno que estaban viviendo estos niños. Pero el sufrimiento de los niños se iba agravando cada vez más. En este punto,
había algunos niños mayores de 20 años, pero seguían siendo tratados como si tuvieran la mitad de su edad. La luz del sol era un privilegio que pocas veces se podían dar. Racionaban al extremo cada porción de comida, y si los niños tenían suerte, eran alimentados una vez al día, mientras los padres podían permitirse comer las veces que quisieran, y las porciones que a ellos se les antojara. Lo peor es que lo hacían enfrente de sus hijos, mientras se burlaban, sabiendo que ellos se desnutrían poco a poco. Y si crees que en este punto ya no puede haber nada peor, estás muy equivocado. Los padres también limitaban la higiene de sus hijos. A los que tenían suerte y seguían sus estrictas reglas, se les permitía bañarse una vez cada 6 meses. Pero había algunos niños que recibieron baños una vez cada año. Y si alguno de los niños se lavaba las manos por encima de las muñecas, para los padres era considerado como si estuvieran jugando con el agua, y eran severamente castigados. ¿Y a qué castigos te imaginas que los sometían? Pues estos padres tenían la mente tan retorcida que eran capaces de encadenar hasta el punto de dejar inmóviles a sus hijos durante días o incluso semanas si estos desobedecían la más mínima regla. Lo peor es que todos ellos pensaban que eso era normal, ya que toda su vida siempre había sido así. Y aunque parezca increíble, los hermanos mayores ni siquiera sabían lo que era un policía o un médico, porque jamás habían recibido ayuda externa. Y todo este control permaneció durante más de 2 décadas, hasta que en 2018, una de las niñas, con tan solo 17 años de edad, tuvo el valor de cambiar su vida y la de todos sus hermanos. La madrugada del domingo 14 de enero de 2018, esta niña se convierte en una heroína cuando decidió escapar de su casa para buscar ayuda. Ella llevaba planeando este escape durante meses y solo esperó el momento perfecto para ejecutar su plan. Junto a su hermana pequeña, ella logra escapar por una ventana de la casa, mientras todos estaban dormidos, para después correr hasta un lugar seguro y poder llamar al 911 con un teléfono viejo que sus padres ya habían desechado. Pero antes de salir de su casa, ella se encargó de reunir fotos de toda la evidencia posible de los maltratos y abusos que sufrían todos los hermanos. Tan solo imagina el miedo que sentía esta niña al estar fuera de su casa por primera vez, al saber que si fallaba y la descubrían, le iba a esperar el peor de los castigos en su casa. Pero a pesar de todo eso, y cansada de todos los maltratos, se armó de valor para seguir con su plan. Y minutos después, a lo lejos, se veían las luces de una patrulla acercándose a la niña. La niña rápidamente empieza a explicar al oficial todo lo que estaba pasando en su casa. El oficial estaba bastante confundido, ya que la niña decía tener 17 años, pero en su apariencia y voz se le podía confundir con una niña de 11. Con dudas sobre si lo que la niña decía era verdad, el oficial le pregunta si tiene fotos o evidencia sobre lo que ella estaba contando, para lo que ella responde que sí, y le muestra las fotos que ella misma tomó. El oficial, completamente aterrado por lo que una pequeña niña le acababa de mostrar, decide subirla a la patrulla para ponerla a salvo. Cuando salió el sol, la casa de los Turpin ya estaba rodeado de patrullas. Alrededor de las 7 de la mañana, los oficiales tocan la puerta de la casa y después de un par de minutos, Lois, la madre de los niños, es quien abre la puerta, sorprendida de ver a los oficiales en su entrada. Y después de unos instantes, también aparece David. Al entrar a la casa, los oficiales son recibidos con un apestoso olor que venía de todas partes. Se toparon con basura y comida podrida por todos lados. Los oficiales siguieron revisando toda la casa en busca de los niños, cuando se encontraron con una perturbadora escena. Un cuarto donde habían correas y cadenas colgando de las camas, y en una de esas camas se encontraba un niño atado, sin posibilidad de moverse. Se le veía bastante pálido y desnutrido. Los oficiales lo describen como si estuviera a punto de perder la vida. Los padres se justificaron diciendo que los niños se encadenaban a sí mismos por diversión, pero en este punto, David y Lois ya habían perdido la poca credibilidad que les quedaba. Rápidamente, los padres son arrestados y los oficiales se encargan de salvar a los 13 niños, y sorprendentemente, 7 de ellos ya eran mayores de edad, aunque todos seguían pareciendo niños por su aspecto tan frágil. Tan solo la hermana mayor, en ese entonces, ya tenía 29 años, pero debido a las condiciones en las que fue criada toda su vida, tan solo pesaba 37 kilos.
Otro de los niños rescatados tenía 12 años, pero se encontraba tan desnutrido que su brazo era igual de delgado que el de un bebé de pocos meses. Y en el tribunal, los Turpin fueron acusados por 12 cargos de tortura, 12 cargos de secuestro, 7 cargos de abuso contra un adulto dependiente y 6 cargos de maltrato infantil. El 22 de junio de 2018, David y Lois fueron sentenciados a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Por parte de los niños, fue bastante difícil adaptarse al mundo real, después de vivir encerrados toda su vida. Los 6 hermanos menores de edad fueron confinados al sistema de acogida temporal, y los 7 hermanos mayores de edad, ya adultos, pero aún vulnerables como si fueran unos niños, fueron ubicados bajo tutela del Estado, mientras aprendían a valerse por sí mismos. Después de que el caso diera la vuelta al mundo, la comunidad se conmovió profundamente con esta historia y se organizaron donaciones, donde se alcanzó a recaudar cientos de miles de dólares para ayudar a estos niños a por fin tener una vida normal. Espero que el video de hoy te haya gustado, y si es así, que me regales un pulgar arriba y te suscribas al canal para seguir trayendo contenido como este. Déjame saber tu opinión en los comentarios, que los estaré leyendo todos. Muchas gracias por llegar hasta el final.